La anterior clase ya hemos hablado y hemos identificado cuáles son las características que tiene el material directo, las características que tiene la mano de obra directa y la característica que tienen los gastos indirectos de fabricación. No se olviden que la suma de estos dos elementos directos se los conoce como costo primo o costo directo. La suma de la mano de obra directa más los gastos indirectos de fabricación se lo conoce como costo de conversión o costo de transformación. La suma de los tres elementos, el material directo más la mano de obra directa más los gastos indirectos de fabricación, se lo conoce como costo de producción. Lo que les he estado pidiendo, y les vuelvo a repetir en este caso, es que ustedes tienen que empezar a notar que es exactamente lo mismo decir costo de producción, costo de fabricación o costo de manufactura. ¿Okay? Va a haber algunos ejercicios que les va a pedir que ustedes determinen el costo de manufactura y es exactamente lo mismo que el costo de producción, ¿no? Vuelvo a repetir, costo primo es lo mismo que costo directo. Costo conversión es lo mismo que costo de transformación. Hemos visto entonces ya todas las características, cómo se componen cada uno de estos tres elementos. Hemos visto ejemplos, hemos hecho bastante análisis conceptual de todo lo que es el costo de producción. Ahora vamos a terminar de analizar lo que son los gastos de operación o conocidos también como costos del periodo. Se los denomina costos del periodo porque van a afectar, están en relación a un tiempo determinado. Es decir, que no puedo llevar un gasto o contabilizar un gasto en una próxima gestión. ¿Sí? Tengo que afectar el periodo en el cual ha sido incurrido. Los gastos de operación básicamente son aquellos, como su nombre lo indica, gastos que van a afectar una partida o un estado de resultados disminuyendo las utilidades. Y esos son tres: administración, comercialización y financieros, y alguna vez aparecen lo que son otros gastos. ¿Cuáles son las características que tienen estos tres? Sería bueno que ustedes vayan anotándose como ejemplos para que no tengan ninguna duda. Sabemos que en una empresa existen dos grandes áreas, ¿verdad? Una que es el área de producción, que también se lo denomina de fábrica, donde se fabrica es el área de producción. Y hay otra gran área que se llama la administrativa, donde se desarrollan las labores principales en la planificación, la organización, la dirección y el control, ¿no? Dentro de estas funciones que se que desarrollan en el área administrativa, es que hay que saber identificar qué son los gastos de administración y diferenciar de lo que son los gastos o los costos de producción, ¿no? Yo les enseño esto a ustedes con una imagen bastante sencilla, ¿no? Esta es la imagen, esta es una oficina. Yo voy identificando acá, ¿no? ¿Qué gastos administrativos puedo encontrar? Los primeros que están relacionados siempre van a ser los servicios de energía eléctrica, servicio de internet, servicio de telefonía, servicio de agua. Todos los servicios constituyen gastos de administración, ¿sí? También estos gastos, estos servicios generalmente van a ser conocidos como gastos comunes. ¿Qué significa eso? Que van a afectar o son compartidos, es la palabra correcta, entre producción y administración. Es decir, va a llegar una factura de ELFEC, por ejemplo, de 1.000 bolivianos, y yo voy a decir, de estos 1.000 bolivianos, 800 bolivianos corresponden a producción y 200 bolivianos corresponden a administración. A esos gastos en los cuales nos llega un solo importe por el concepto, por ejemplo, del servicio. Estoy hablando de energía eléctrica de ELFEC.
Entonces, esos gastos se los conoce como gastos comunes, que van a afectar, repito, o sea, que son utilizados, consumidos en esas dos grandes áreas de la empresa, producción y administración. Cuando este gasto diga mm, empresa, ¿sí? Empresa se va a referir a un gasto común, ¿ok? Cuando diga, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica de la empresa, significa que ese es un gasto común. Vamos a tener que compartir o dividir, ¿no? Dividir entre producción y administración. Esto generalmente va a ocurrir con la mayoría de los servicios, el servicio de CEMAPA, por ejemplo, de agua, el servicio de internet, el servicio de energía eléctrica. Y también, por ejemplo, puede ocurrir con el tema del servicio de limpieza, que nosotros hemos contratado una empresa para que haya una empresa externa, para que vengan y hagan toda la limpieza, ¿no? Tanto del área de producción como del área de administración. Entonces ellos nos van a pasar una sola factura. Entonces nosotros tenemos que distribuir cuánto va a corresponder de esa factura para producción y cuánto va a corresponder para administración. Cada vez que el gasto indique empresa, ¿sí? Se va a referir al total, es decir, tanto a producción como a administración. Cuando ese gasto o costo sea específico, por ejemplo, y diga administración, solamente va a corresponder a administración. O si dice producción, solamente va a corresponder a producción. Esto lo vamos a ver con ejemplos claros cuando hagamos las prácticas. ¿Ok? A ver, vayan viendo ustedes y vayan escribiéndome en el chat, ¿no? ¿Qué otros gastos administrativos ustedes pueden identificar? Vamos trabajando. Los gastos de comercialización son pocos y se los puede identificar fácilmente. Lo primero que va a estar relacionado a comercialización van a ser todas las campañas de marketing que hacen, ¿no? Como ser publicidad, propaganda, promociones. Después, ¿qué más tenemos en comercialización? El impuesto a la transacción. El IT es considerado un gasto de comercialización. Las comisiones que se pagan a los vendedores es considerado un gasto de comercialización. ¿Ok? Entonces, estoy siendo bastante específicos. No tengo listas muy grandes en el tema de lo que son los gastos de comercialización. Vuelvo a repetir, las campañas publicitarias, promociones, publicidad, propaganda, el impuesto a la transacción, el IT es considerado un gasto de comercialización. Las comisiones que se pagan a los vendedores son considerados gastos de comercialización. Hay algunas instituciones o algunas empresas que separan muy bien. El sueldo del vendedor es un gasto de administración. ¿Ok? El sueldo del vendedor es un gasto de administración. Pero la comisión que se paga al vendedor es un gasto de comercialización. ¿Ok? Esto está relacionado a un tema muy fundamental, ¿no? No porque ustedes estén en el área como gerente de marketing, por ejemplo, va a ser considerado un gasto de comercialización su sueldo, su salario, perdón, ¿no? Entonces, todos los sueldos generalmente que están relacionados a estas tres actividades perdón, a las cuatro actividades fundamentales que son del proceso de administración, son considerados gastos administrativos. Todos los sueldos que se pagan, ¿sí? Todos. No importa el área donde se desempeña. Si es el gerente financiero, va a ser un gasto de administración. Estamos hablando de esos sueldos que se les pagan. ¿Ok? Sueldos. No porque sea el gerente de recursos humanos va a ser un gasto de
recursos humanos. No existe tal. Todos son gastos administrativos. Entonces, los gastos de comercialización, repito, son fáciles y rápidos de identificar. ¿Ok? Todo lo que está relacionado a las campañas publicitarias, propaganda, publicidad, promociones, son gastos de comercialización. El IT es un gasto de comercialización y las comisiones de los vendedores es un gasto de comercialización. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Los gastos financieros son poquísimos y fáciles de identificar. Los gastos financieros son aquellos eh, que se incurren por la adquisición de créditos bancarios que han sido destinados a activos productivos. ¿Ok? ¿Cuáles son los gastos financieros? Las comisiones y los intereses bancarios. Repito, son 2 o 3, no hay más. Entonces, los gastos financieros van a ser las comisiones bancarias y los intereses bancarios, ¿no? Todo relacionado a ese proceso que se ha tenido en la adquisición del crédito bancario y lo que genera ese crédito es considerado como un gasto financiero. ¿Ok? Dentro de otros gastos que no se los utiliza mucho está el tema de desastres naturales referidos a inundaciones, incendios o algún otro gasto no muy específico, es decir, fortuito se podría decir, ¿no? Nosotros nos enfocamos básicamente en considerar estos 3. Gastos de administración, comercialización y financieros. ¿Ok? La suma de todo esto nos va a dar los gastos de operación o conocidos como costos del periodo. Y por último, el costo total es igual al costo de producción más los gastos de operación. A esto se le denomina costo total. Entonces, el costo total es la suma del costo de producción más los gastos de operación. Vamos a desarrollar entonces este ejercicio. Dice, supóngase que una empresa incurre en los siguientes costos para la fabricación de mesas de madera. Lo primero que siempre tienen que fijarse es cuál es el tipo de actividad que desarrolla la empresa. En este caso, dice fabricación de mesas de madera. ¿Para qué me sirve identificar a qué se dedica la empresa? Para identificar de manera más rápida los materiales directos, ¿no? Entonces, este ejercicio nos da un conjunto de costos y gastos. Nos da, por ejemplo, madera roble, madera pino, carpicola, lijas finas, cortadores de madera, y está aclarando que estos son especialistas, ¿no? En la parte teórica hemos hablado que la mano de obra directa es una mano de obra calificada o especializada. Entonces, al tener esta información, ya fácilmente nos guía a indicar que los salarios que se están pagando de los cortadores corresponden a la mano de obra directa. Lo mismo que los ensambladores, nos dice que son especialistas, entonces también va a ser una mano de obra directa. Los barnizadores nos aclara también que es una mano de obra calificada. Los supervisores, los ayudantes de fábrica, alquiler de fábrica, gastos generales de fábrica. Vuelvo a aclarar esto porque después van a tener dudas y consultas. Cuando el gasto me indique que es de fábrica, ¿sí? No se está refiriendo a la empresa, sino se está refiriendo al área de producción. Vuelvo a repetir. En este caso, el alquiler es bastante claro. Dice de la fábrica. Cuando diga fábrica, se está refiriendo al área productiva 100%.
Cuando diga empresa, ¿sí? Cuando me indique que esto es un gasto de la empresa, se refiere a que es un gasto común que corresponde tanto al área productiva como al área administrativa, y en el desarrollo del ejercicio les va a aparecer cómo van a distribuir. Por ejemplo, en este ejercicio que lo vamos a hacer después en el 8, les dice acá, los gastos comunes no identificados prorratear 80% para producción y 20% para administración, ¿no? ¿Cuáles van a ser los gastos comunes? Cuando no tenga identificado si corresponde a la, o es decir, a producción o fábrica, o diga administración, ¿no? Y voy a mostrar algunos ejemplos. Acá dice suministros de fábrica. Si dice fábrica, ¿sí? Repito, si dice fábrica, inmediatamente los suministros son considerados un gasto indirecto de fabricación. ¿Ok? Otro ejemplo. Acá nos dicen, por ejemplo, calefacción, luz y energía, pero no está especificando, ¿verdad? Si esta calefacción, luz y energía corresponde a producción o administración, entonces lo consideramos un gasto común, ¿ok? Generalmente acá va a decir calefacción, luz y energía de la empresa. Entonces eso es un gasto común que hay que separar entre ¿qué? Entre producción y administración. ¿Y qué porcentaje o cuánto va a corresponder de esos 25,000? Nos fijamos la información complementaria. Nos dice 80 producción y 20 administración. Entonces, lo que se hace en esos casos, en estos gastos comunes, por ejemplo, es aplicar esos 25,000, el 80% para producción y el 20% para administración. Esto vamos a hacer varios ejercicios, de que no se preocupe, pero ya les estoy queriendo guiar en el tema. Cuando diga fábrica, nuevamente, fíjense, acá hay otro ejemplo. Cuando diga fábrica, edificio de fábrica, basta que diga fábrica, es considerado un gasto indirecto de fabricación. ¿Ok? Por eso es fabricación. El lugar donde se fabrican es en el área productiva. ¿Ok? La empresa, como les repito, la empresa tiene dos grandes áreas, el área productiva y el área administrativa. Cuando diga fábrica, relacionan inmediatamente a un gasto indirecto de fabricación. ¿Ok? Vamos a hacer varios ejercicios de estos, entonces eso quería ya adelantar para que ustedes tengan claro cuáles van a ser los gastos comunes. Los supervisores, entonces, ayudantes de fábrica, alquiler de fábrica, gastos generales de fábrica. Y acá dice oficinas. Las oficinas van a estar relacionadas a los gastos de administración. ¿Ok? Salarios de oficina, depreciación equipo de fábrica, depreciación equipo de oficina. Dice, los gastos incurridos están relacionados a la fabricación de 1,000 unidades y la empresa considera un 35% de beneficio para determinar su precio de venta. Clasifique los costos en materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y costos del periodo. Hay que determinar el costo de producción, costo primo, costo de conversión y costo total. Hay que determinar el precio de venta y el precio de venta facturado. Lo que yo trabajo básicamente son planillas Excel que me ayudan a su proceso de cálculo. Y lo que hago es copiar toda la información que tengo, ¿no? Acá está la madera roble, la madera pino y su importe. ¿No? Esto lo único que estoy haciendo es traer del planteamiento a este Excel y voy a empezar a clasificarlos. En primer lugar, voy a empezar a clasificarlos
en los elementos del costo, en los 3 elementos del costo, que son material directo, mano de obra directa, gasto indirecto y fabricación. Y también los puedo clasificar en lo que son los gastos de administración, ¿no? Para aquellos que yo ya los he identificado como tales. Entonces empiezo a analizarlos. Y esto ya tiene que ser un trabajo que ustedes ya pueden hacerlo, ¿no? La madera, que es un material directo. La madera de pino, que es material directo. La carpicola es un material indirecto, por lo tanto lo vamos a clasificar a este nivel, simple y llanamente como gasto indirecto de fabricación. Se había dicho que no vamos a clasificar a este nivel cuando hemos estudiado la parte conceptual, ¿no? Los vamos a identificar de manera directa como un gasto indirecto de fabricación o como costo indirecto de fabricación, de manera directa, ¿ok? No los vamos a clasificar a este nivel, lo vamos a clasificar, siempre vamos a clasificar al nivel de los 3 elementos del costo, o como materiales directos, como mano de obra directa o como gastos indirectos de fabricación. Este análisis que vemos acá, que hemos hecho en los componentes de los gastos indirectos de fabricación, es una guía para que me ayude a identificar de manera más fácil lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, la carpicola es un material indirecto, por lo tanto lo clasificamos como un gasto indirecto de fabricación. Las lijas son materiales indirectos, lo clasificamos como un gasto indirecto de fabricación. La mano de obra especializada es una mano de obra directa. Entonces, por lo tanto, los cortadores, que el ejercicio está aclarando que son especialistas, los ensambladores de mesa que son especialistas y los barnizadores que son especialistas, los 3 son considerados mano de obra directa. Los supervisores es una mano de obra indirecta, por lo tanto es considerado un gasto indirecto de fabricación. Ayudantes de fábrica, basta que diga que es del área de fabricación, es un gasto indirecto de fabricación. Alquileres de fábrica, nos está especificando que es del área productiva, por lo tanto es un gasto indirecto de fabricación. Y los gastos generales también nos dice que es de fábrica, por lo tanto también son gastos indirectos de fabricación. Acá claramente nos dice alquileres de oficina y sueldos de oficina, ambos van a ser gastos de administración. Después que tenemos, nos dice depreciación equipo de fábrica, ¿no? Entonces, si dice fábrica, es un gasto indirecto de fabricación. Oficina es un gasto de administración. Nada más. Entonces, después, ¿qué hacemos? Vamos sumando todo ya por elemento del costo, ¿no? Tendríamos que sumar cuánto es mi material directo, cuánto es mi mano de obra directa y después sumar todo lo que son mis gastos indirectos de fabricación. ¿Ok? Sumar cuántos son mis gastos de administración de igual manera. Muchas veces cometen el error de sumarme todo esto. Esto va a estar mal. O sea, primero tenemos que identificar si es parte del costo o es un gasto. Una vez que ya lo hemos identificado, los siguientes pasos ya son nomás de operaciones, ¿no? Operaciones. Por ejemplo, ¿cómo se determina el costo de producción? El costo de producción es igual al material directo más la mano de obra directa, más los gastos indirectos de fabricación. Entonces, sumamos
Todo lo que corresponde a material directo. ¿Qué es eso? El valor o el importe que se ha pagado en el consumo de madera roble y madera pino. Sumamos 150,000 más 110,000 y eso nos da 260,000. A eso vamos a sumar la mano de obra directa, 180,000 más 190,000 más 170,000. Eso nos da 540. Y por último sumamos los gastos indirectos de fabricación, que es todo lo verde. Solamente gastos indirectos de fabricación, ¿no? Esto que está como administración, eso es parte del costo del periodo. No se suma, no forma parte del costo de producción. Y esto es bastante sencillo, ¿no? Vuelvo a hacer este cuadro. En una empresa existen dos grandes áreas, ¿no? Administración y producción. Todo lo que se incurre en esta área de producción forma parte del costo de producción. Todo lo que se incurre en esta área productiva. Por eso se llama costo de fabricación, de manufactura o costo de producción, ¿no? Entonces, todos estos gastos, estos costos que hemos visto nosotros, los hemos clasificado por elementos, pero todos han sido incurridos en esta área, ¿no? Si hay algunos gastos que se han incurrido en otra área, pues no tienen que formar parte del costo de producción. Tendremos que ver si corresponde a los gastos de administración, comercialización o financieros. Entonces ya hemos determinado nuestro costo de producción, que es la suma de sus tres elementos: material directo, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación, lo que nos da nuestro costo de producción. Después nos pide que determinemos el costo primo o costo directo. Es lo mismo. Si algún ejercicio les pide costo directo, es lo mismo que costo primo. El costo directo es la suma de los dos elementos que son directos. Es decir, material directo más mano de obra directa. Entonces, la parte clave de estos ejercicios es clasificar adecuadamente todos estos conceptos de costo y gasto e identificarlos como parte del costo de producción o como parte de los gastos del periodo, ¿no? Ese es el trabajo fundamental, porque después simple y llanamente son operaciones, ¿no? De suma y de resta. Después vamos a hacer algunas otras operaciones. Pero la parte importante es la identificación correcta de estos gastos y costos incurridos en los tres elementos del costo y lo que son los costos del periodo. Entonces, el costo primo o costo directo está conformado por la suma de los dos elementos directos, es decir, material directo más mano de obra directa, nos da el costo primo o costo directo. Costo de conversión o costo de transformación es la suma de la mano de obra directa más los gastos indirectos de fabricación. Y por último tenemos los costos del periodo. Los costos del periodo son la suma de gastos de administración, comercialización y financieros. En este caso, ¿sí?, solamente hemos identificado tres gastos de administración, que eran el alquiler, los salarios y la depreciación del equipo de oficina. Entonces, eso suman 104,000, comercialización es 0, financiero 0, y este es mi costo del periodo, o gastos de operación, que es exactamente lo mismo. El costo total es la suma del costo de producción más los gastos del periodo, perdón, los costos del periodo o gastos de operación, es decir, la suma de todo. Eso me da 1,046,800.